Características de la autoridad delegada, segunda parte. La autoridad delegada no necesita tampoco defender su propia autoridad. En Shemuel Bet 15 se narra la rebelión de Absalom. Esa fue una rebelión doble. Por un lado fue la rebelión de un hijo contra su padre y por el otro fue la rebelión del pueblo contra su rey, ¿no es cierto? Esa fue la rebelión más grande que afrontó David. Su hijo fue el caudillo realmente de esta rebelión. En aquel tiempo muchas personas estaban siguiendo a Absalón, así que David tuvo que huir de la capital, aunque necesitaba seguidores. Cuando Itaí el getita quiso seguirlo, David pudo decirle, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el nuevo rey, porque tú eres un extranjero y también un exiliado de tu país. David era humilde de verdad, su ruaj era muy sensible. Él no le dijo yo soy el rey y todos ustedes me tienen que seguir hasta donde yo vaya. Sí, él estaba en medio de una tribulación, pero no pidió que lo siguieran. No es fácil conocer a una persona cuando vive en el palacio, pero cuando está en medio de las tribulaciones se manifiesta su verdadera personalidad, ciertamente, para bien o para mal se manifiesta. Aquí David no se apresuró ni fue descuidado, él siguió siendo humilde y sumiso. Después de atravesar el torrente de Cedrón y cuando estaba a punto de dirigirse al desierto, Sadoc, el sumo sacerdote, con todos los sacerdotes y los levitas, quisieron ir con él y llevaron el arca con ellos. Si el arca hubiera salido de la ciudad, muchos israelitas habrían seguido realmente al arca. La actitud de Sadoc y de los levitas era correcta, ¿sí? Ya que cuando surge la rebelión, ellos deben retirar el arca del medio inmediatamente. Ellos estaban siguiendo al rey ungido, ¿sí? Y Absalón no lo era. Pero aún en ese caso David dijo, lleva el arca de Elohim de vuelta a la ciudad. Si hallo favor con Yahweh, él me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si dice, no me agradas, estoy listo, que haga conmigo lo que le plazca. Esta es una postura y tanto. David pensó que si el arca salía de Jerusalén, muchos israelitas se confundirían. Él había ascendido mucho y no permitiría que el arca fuera con él. Estaba dispuesto a someterse a la disciplina de Elohim. Tuvo la misma actitud que Moshe, quien también fue humilde y se sometió bajo la mano de Yahweh. Ambos ascendieron a una altura que estaba muy por encima de sus opositores. David dijo que si él hallaba gracia a los ojos del Adón, él lo haría volver nuevamente y vería el arca y su tabernáculo. Así que si no hallaba gracia a los ojos de Elohim, todo sería inútil aunque se llevara consigo el arca, si no le hubiera servido de nada. Él entendía perfectamente que no era el arca, sino la presencia del Padre. Por lo tanto, exhortó a Sadoc, el sumo sacerdote, a los levitas a que llevaran de regreso el arca a Jerusalén. Él permaneció humilde delante del Adón, así como lo hizo Moshe. En el Pasuk 27, David le dijo a Sadoc que como él era sacerdote y vidente se les decía antiguamente a los profetas, los que después fueron llamados profetas, era la misma función, ¿sí? Debían dirigir a los sacerdotes y llevarlos de regreso junto con el arca. Con aquellas palabras la compañía se volvió. Cuando leemos este pasaje tenemos que detectar el ruaj de David, ¿sí? Su ruaj estaba diciendo, ¿por qué he de pelear? Si permanezco como rey o no es asunto del Adón. No necesito que muchos me sigan y tampoco necesito que el arca me acompañe. Si él se dio cuenta de que ser autoridad depende de Elohim y que uno no tiene que tratar de mantener su propia autoridad. Él subió al monte de los olivos llorando y con la cabeza cubierta. David, entre tanto, subió a la cuesta del monte de los olivos llorando mientras subía. Tenía la cabeza cubierta y andaba descalzo, y todo el pueblo que andaba con él se cubrió cada uno su cabeza y lloraba mientras subía. Esto está en el capítulo 15 de Shemuel Bet. Aquí tenemos un hombre humilde y dócil. Eso fue lo que David hizo cuando lo ofendieron. Él no defendió su autoridad. Esta es la actitud apropiada de una autoridad delegada de Elohim. En quinto lugar, una autoridad debe tener la capacidad de soportar las ofensas. El ruaj rebelde es contagioso, sabemos perfectamente, ¿no es cierto? En Shemuel 16 se narra el caso de Shimei o Simei, ¿sí? Quien salió al camino y empezó a arrojar piedras contra David y a maldecirlo, acusándolo de haber derramado la sangre de la casa de Saúl.
Cuando se acercaba el rey David a Bahurín, salió de allí un miembro del clan de Shaul, un hombre llamado Shimí, hijo de Gerá, profiriendo insultos mientras salía. Le arrojó piedras a David y a todos los cortesanos del rey David, mientras todas las tropas y todos los guerreros estaban a su derecha y a su izquierda. Y estos eran los insultos que profería: fuera, fuera, criminal, perverso. Yahweh te está pagando por todos tus crímenes contra la familia de Saúl, cuyo trono arrebataste. Yahweh le está entregando el trono a tu hijo Absalón, y tú estás en problemas porque eres un criminal. Esto está en Shemuel Bet, capítulo 16. Aún los seguidores de David sufrieron por él, porque aquella acusación era completamente falsa, ¿sí? Porque él jamás derramó sangre de la familia de Saúl. Al contrario, Shimí podía decir que David había reinado en lugar de Saúl y que David estaba huyendo para salvar su vida, pero no todo lo que estaba agregando era cierto, ¿sí? Fue una terrible calumnia decir que David había derramado la sangre de la casa de Saúl. Con todo y eso, David no respondió, no trató de justificarse, no negó nada. Él todavía tenía consigo a sus hombres valientes. Le habría sido era un instante decirle que lo eliminaran y Shimí ya era, sí, pero no lo hizo. Shimí maldijo hasta que hubieran pasado. Ni los seguidores de David lo toleraron, pero David los exhortó a que no lo mataran. Abishai, hijo de Zeruiah, preguntó al rey: ¿por qué hay que permitir que este perro muerto maldiga a mi amo el rey? Déjeme ir a cortarle la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tiene esto que ver con ustedes, hijos de Zeruiah? Él me está maldiciendo solamente porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Y quién le dirá por qué haces eso? David le dijo además a Abishai y a todos sus cortesanos: si mi hijo que ha salido de mí busca matarme, ¿cuánto más ahora el benjamita? Déjenlo que maldiga, porque Yahweh se lo ha dicho. Quizá Yahweh mire mi castigo y me recompensa Yahweh por las maldiciones que Shimí ha proferido hoy. David y los suyos siguieron su camino mientras Shimí iba por la ladera del monte paralelo a él, insultando mientras iba y arrojando piedras frente a él y esparciendo polvo. Él era verdaderamente un hombre quebrantado y dócil. Como podemos ver, había aprendido a someterse a una autoridad superior. David dijo que era Elohim quien le había dicho a Shimí que lo maldijera. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, tenemos que detectar el ruaj de David, si él estaba solo y estaba siendo perseguido. Por lo menos había podido desahogarse con este individuo, ¿no es cierto?, que realmente estaba siendo sumamente injusto, pero él era una persona completamente sumisa, se sometió incondicionalmente a Elohim y lo aceptó todo como proveniente de la mano de Elohim. Él en ningún momento acusó a otros. De todo lo que le estaba sucediendo, él dijo: es Yahweh quien lo ha mandado. Esto es muy importante. Tenemos que tener presente que la autoridad delegada por Elohim debe ser apta para soportar las ofensas y para ser ultrajada. Si uno no tolera ninguna ofensa, no es apto para ser autoridad. No podemos actuar como nos plazca porque se nos ha delegado autoridad simplemente. Aunque se haya delegado la autoridad, no podemos manejarla, ni mucho menos representarla de manera indebida. Solo los que han aprendido a obedecer son aptos para ser una autoridad. El Pasuk 13 dice que Shimí continuó maldiciendo a David, pero este fue sumiso. Solo una persona así es apta para ser una autoridad. Aquí vemos un hombre verdaderamente dócil ante el Adón. David y sus seguidores descansaron en cierto lugar bastante fatigados. Aunque Absalón se había rebelado, David mantuvo la debida actitud. Pese a que vivió en tiempos del Tanaj, él estaba lleno de la gracia del Beri Hadashah. Realmente, él había sido tan quebrantado que tenía ese ruaj. Y en verdad era una persona apta realmente para ser autoridad. En sexto lugar, aprende a humillarse bajo la mano poderosa de Yahweh. Acá en Shemuel Bet 19, después de que Absalón fue derrotado, los israelitas oyeron que David estaba sentado a la puerta de la ciudad y cada uno huyó a su propia casa. David no regresó con alboroto al palacio. Absalón también había sido ungido como rey por el pueblo. Por eso David tuvo que esperar. Las 11 tribus vinieron a pedirle que regresara, pero la
tribu de Yahudá no vino con ellos. Así que envió hombres para recobrar la tribu de Yahudá. Todo el pueblo contendía en todas las tribus de Israel. Unos decían, el rey nos salvó de las manos de nuestros enemigos y nos libró de las manos de los filistinos, pero ahora ha huido del país por causa de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien habíamos ungido rey sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Ahora pues, ¿por qué están ahí sin hacer nada en vez de hacer volver al rey? La palabra de todo Israel llegó al rey en su casa, así que David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, háblenles a los ancianos de Yahudá y díganles, ¿por qué van a ser ustedes los últimos en hacer volver al rey a su palacio? David era de la tribu de Yahudá, ¿no es cierto? Y había huido de ella, por lo tanto debía esperar que ellos le pidieran que regresara. Él era la autoridad delegada por Elohim, pero durante sus pruebas aprendió a humillarse bajo la mano poderosa de Elohim. No trató de establecer su propia autoridad nuevamente. Él aceptó sus circunstancias y fue humilde bajo la mano poderosa de Elohim. Él no tenía ningún afán, no peleó por sí mismo, a pesar de ser un guerrero. El pueblo de Elohim fue el que peleó todas las batallas. Anteriormente, el pueblo de Elohim lo había ungido como rey. Para regresar a su reinado, él debía esperar que lo ungieran nuevamente. Aquellos a quienes Elohim usa para ser autoridad deben tener el ruaj de David. No deben decir nada con el fin de justificarse. No tenemos que decir nada ni debemos actuar por nuestra cuenta. No necesitamos mover ni un dedo para probar que Elohim nos escogió. Debemos confiar, esperar y humillarnos. Debemos esperar que Elohim cumpla lo que prometió. Cuanto más sumisos seamos, más aprenderemos a ser una autoridad. Cuanto más nos postremos delante del Adón, más nos vindicará Él. Pero si tratamos de hablar bien de nosotros, de luchar o de quejarnos, destruiremos la obra de Elohim. Debemos aprender a humillarnos bajo la mano poderosa de Elohim. Cuanto más tratemos de ser una autoridad, más equivocados estaremos. El camino está abierto para nosotros. En el Tanaj la mayor autoridad fue la de Moshe y entre todos los reyes fue David el que tuvo la mayor autoridad. Los dos se comportaron de la misma manera conforme a su capacidad como autoridades delegadas. Tenemos que reconocer el ruaj de estos hombres a fin de mantener la autoridad de Elohim.